Masejet Tzuká, Daf Hafhei Amudalef 25a, 10 líneas de arriba para abajo, dice la Mishnah. Shluche mitzvah peturim min azúcar. Vamos a leer un tema interesante, estamos empezando un tema interesante, el cual dice, personas que están haciendo preceptos, cumpliendo mitzvot en ese momento, vamos a ver exactamente cuándo, están exentos en ese momento del azúcar. ¿Ok? Inclusive, vamos a decir una persona que viajó para hacer una mitzvah y la mitzvah la va a hacer cuando llegue y ahorita está viajando hasta ese lugar y está durmiendo y tiene que dormir ahorita una noche. ¿Está exento de sukkah o no está exento de sukkah? También está exento de sukkah. ¿Por qué? Porque la sukkah le va a perjudicar, no va a dormir bien y no va a poder hacer la mitzvah como se debe al día siguiente. Entonces, una persona que está ocupada haciendo una mitzvah, cumpliendo un precepto, está exento de dormir, de estar en la sukkah en el momento que hace la mitzvah y también en el momento que está llegando, acercándose a hacer la mitzvah. ¿Por qué? Porque si duerme en la sukkah, está en la sukkah, se va a perjudicar, puede ser que no va a dormir bien y por lo tanto va a estar exento de, no va a hacer bien la mitzvah y por lo tanto está exento de hacer esta mitzvah del azúcar porque está haciendo esta mitzvah personal, cual sea que vaya a hacer. Sigue diciendo la Mishnah, Holim umesham shehem peturim min azúcar. Personas que están enfermas, si vamos a ver en la Gemara por qué efectivamente están exentas también enfermas, o las personas que ayudan a los enfermos, ambos están exentos del azúcar. ¿Ok? ¿Por qué? Vamos a ver por qué. En la Gemara más adelante lo vamos a ver, no vamos a llegar hoy. Jolim, hay un tema que es que el azúcar uno tiene que estar en la azúcar como si fuera cuando está en su casa. El enfermo en su casa no está cómodo muchas veces. Está en su cuarto todo el tiempo. No es que está igualmente. En la azúcar no tiene que estar tampoco. Y los que ayudantes también están exentos porque hay dos explicaciones. O por la misma del enfermo o porque están haciendo una mitzvah. Y el que está haciendo una mitzvah está exento de la azúcar. Seguimos. Sigue diciendo. Correcto, entonces aquí está haciendo una mitzvah, está exento de la otra de sukkah. En ese momento, por lo menos, hasta que culmines de cumplir la mitzvah. Pero los ayudantes están 24/7, entonces están exentos. Y culminan la Mishnah diciendo algo interesante, que así es la halajá, Ojlim beshotim aray chutz la sukkah. Una persona que quiere venir y comer pan fuera del azúcar, ¿puede o no puede? No puede. Porque al comer pan, automáticamente que está comiendo algo, una seudá. Y una seudá no se puede comer fuera del azúcar. Sin embargo, si quiere comer, si quiere tomar agua o comer una frutica, se puede. ¿Por qué se puede? Porque es una comida provisional. O sea, ¿qué significa provisional? Una comida no fija, sino algo que está probando. Y al estar probando, no hay problema con eso en absoluto. O sea, la prohibición de comer fuera del azúcar en Sukkot es únicamente cuando es pan, mezonot, que es una comida, ¿cómo se le llama? Es una comida en forma, como decimos, una comida en forma. Pero una comida rápida, una comida sencilla, en ese caso, una fruta, algo así, en ese caso va a estar permitido. Dice la Gemara. La Gemara ahorita se enfoca en la primera alajá de la Mishnah, que a Osek ben mitzvah, una persona que está haciendo una mitzvah o está llegando a hacer, están viajando para hacer una mitzvah, están exentos de comer o dormir en la azúcar, están exentos del precepto del azúcar. Dice la Gemara, ¿de dónde vemos esa regla? Que cuando uno está haciendo una mitzvah, uno está exento de la otra mitzvah. Dice la Gemara, Minane Mile, dice la Gemara, te voy a decir de dónde. Tetán un Rabbanán. Beshifteja, bebeteja. Prat lo segbe mitzvah. Está escrito en la Kriyat Shema el Beavta, que nosotros decimos, Beshinantam levaneja bedibar tabam. O sea, el versículo está hablando sobre la obligación, el precepto de leer la Kriyat Shema, que también es un precepto, leer Kriyat Shema. Y está escrito eso únicamente cuando Beshifteja bebeteja, cuando estás sentado en tu casa. De aquí podemos deducir que no cuando estás haciendo una mitzvah. La Gemara después va a explicar cómo deducimos eso de esas palabras. Vamos a ver después. Igualmente sigue diciendo el versículo, Belechteja baderech. Podemos deducir que es únicamente cuando estás yendo el camino y no cuando eres un novio. Vamos a ver de dónde también saca todo este tema. Mi canambrúa con esta betulá patú el talman ahayab. De aquí dijeron Jajamim que se va a casar con una señora que es primer casamiento de ella, virgen. Entonces en ese caso está exento de decir el Kriyat Shema porque está cumpliendo una mitzvah, pero si se va a casar con una viuda, segundo matrimonio de la señora, en ese caso ya decimos que ¿qué?
que no está exento y está obligado. Y ahorita la Gemara va a explicar efectivamente dónde vemos esto. Pero antes de explicar esto, quiero decir algo. Si se fijan, la Gemara tuvo que enseñarnos dos cosas. Vamos a decir de dónde se aprenden. Pero antes de ver de dónde se aprenden, una, que cuando una persona está haciendo una mitzvah, está exento. Eso lo aprendemos de Beshivteja Bebeteja. Y dos, que Belechteja Baterech, de ahí aprendemos que ¿qué? Que un novio, cuando se va a casar, está exento también de Kriyat Shema. Y pueden preguntar, pero un segundo, el novio está haciendo una mitzvah también. ¿Por qué necesitas dos aprendizajes separados? Al tú aprender de que cuando se hace una mitzvah está exento, automáticamente el novio está exento. No tienes que aprenderme algo especial para eso. Y la respuesta es la siguiente, escuchen bien. Cuando la primera cosa que la Baraita dijo es cuando una persona está haciendo una mitzvah. Ahí está exento. Pero el novio, cuando decimos que está exento, no es nada más cuando está haciendo la mitzvah, cuando está teniendo la primera relación con su señora, sino también antes, el día de la boda, que todavía no está haciendo el precepto, ya en ese momento, ya que está un poquito ocupado, preocupado por la situación, ya eso se llama que está exento del Kriyat Shema. ¿Por qué? Porque está pensando y ocupado en un precepto. ¿Ok? Y por eso necesitamos dos fuentes. Una, para decirte que cuando estás cumpliendo una mitzvah estás exento de otra. Y dos, inclusive cuando no estás cumpliendo la mitzvah, sino te estás preparando y estás preocupado por ella, ya automáticamente estás exento de la otra mitzvah, del otro precepto. ¿Ah? Sí, en Ajinam, sí. Vamos a ver ahorita en la Gemara. Dice la Gemara, Mai Mashma. Primero que todo, quiero ahorita entender, dice la Gemara, no entiendo cómo de Beshivteja Bebeteja esas palabras, tú aprendes que eso únicamente, lo cual significa cuando estás sentado en tu casa, que eso significa cuando no estás haciendo una mitzvah, pero estás haciendo una mitzvah, estás exento. ¿Dónde está escrito eso? ¿Cómo tú deduces eso del versículo? Amar Rabuná, te voy a explicar. Que derech, maderech reshut, afkol reshut, la época de mitzvah suk. Dice lo siguiente, el versículo dice así, Beshinantam levaneja, vedibarta bam, le kriyat shema, ¿sí? Cuando Beshivteja bebeteja, ubelechteja baderech, ubeshocheja ukumeja. ¿Qué significa Beshivteja bebeteja? Cuando te sientas en tu casa. Belechteja baderech, cuando caminas en el camino. Normalmente uno, ¿para qué va al camino? ¿Tú para qué estás en la calle todo el tiempo? Para cosas, no obligaciones de la Torah. No por preceptos. ¿Sino por qué? Por negocios, por doctor, para comprar agua, para comprar alimentos, o sea, cosas, no obligaciones de la Torah, sino cosas personales tuyas. De la misma manera que la normalidad del derech, del camino, es cuando, ¿qué? Para pasear, es cuando son cosas o sea, no exentas, sino no son cosas, no son preceptos. Igualmente, cuando derech es así, igualmente, cuando está escrito belechteja o beshivteja, ambos casos, cuando estás sentado en la casa, cuando estás caminando en el camino, todos se refieren casos de que estás sentado en la casa. ¿Por qué? Para descansar, para relajar, pero no para temas de preceptos. No por precepto estás sentado en la casa y no por precepto estás caminando. En ese caso hay obligación de Kriyat Shema. Mashma, ahí sí podemos deducir cuando no estás sentado en la casa por placer, por algo personal tuyo, sino por un precepto, o estás caminando por un precepto. En ese caso ya no estás exento de Kriyat Shema. Dice la Gemara, ¿quién te dijo? ¿Me lo askinan de Kazil también el Dvar Mitzvah? ¿Bekama Rahamanal Likre? ¿Quién te dijo a ti? Tú deduces que toda la fuente de todo esto, de que el versículo el cual te obliga, la obligación de Kriyat Shema es ¿cuándo? La obligación de Kriyat Shema es únicamente como el derech, como el camino. Y cuando uno va al camino, normalmente uno camina ¿para qué? Para placeres personales. ¿Sí? Dice la Gemara, no señor, cuando uno va al camino, también cosas personales y también a veces viene a la sinagoga. A veces va por precepto, a veces uno camina en el camino ¿para qué? Para precepto, para ponerse tefilín, para rezar, para visitar a un enfermo, etcétera, etcétera. Significa que camino no siempre, el caminar no siempre es algo por placer personal o un tema personal, sino también puede ser por precepto. Entonces el versículo cuando dice Badere se refiere también por precepto. Entonces automáticamente Beshivteja y Belechteja ambos también están hablando inclusive en un precepto. Y aún así te dice el versículo que uno tiene una obligación de leer Kriyat Shema. No, la fuente es otra. Imken nemaikra beshevet u belechet. Mai Beshivteja u Belechteja. Belechet didahu de Mijayavet. A Belechet de mitzvah petirat. Dice la Gemara, te voy a explicar. El versículo cuando dice que tienes que leer la Kriyat Shema, el Kriyat Shema, cuando estás en tu casa o cuando estás en el camino, fíjense bien, dice Beshivteja, Ubelechte Ja. O sea, en tu sentada, en tu caminada.
¿Por qué me tiene que decir así? Háblame cuando estás sentado. Beshevet o Belejet. ¿Por qué en tu sentada, en tu caminada? Respuesta. En tu sentada, en tu caminada, cuando estás sentado o caminando para cosas tuyas, para cosas personales. Ahí es cuando dice el versículo, Veshinantam levaneja bedibartabam, etcétera, hay obligación de leer Kriyat Shema. Deducimos. En un caso que estás sentado en la casa o caminando, no por algo personal tuyo, sino por una mitzvah, por un precepto, entonces ahí ya no hay obligación de leer Kriyat Shema. Y aparentemente, ¿por qué? Vemos la fuente, esta es la fuente, lo que queríamos decir, la idea, Aosek mina mitzvah, patur mina mitzvah. Cuando estás sentado en la casa o caminando por un precepto que estás cumpliendo, en ese caso, ahí ya no tienes que hacer Kriyat Shema. ¿Por qué? Porque si estás cumpliendo un precepto, estás exento del otro precepto. Y por lo tanto, esa es la fuente también para nuestra Mishnah, que nos dice que una persona que está cumpliendo una mitzvah, en ese momento por lo menos, no tiene que cumplir la mitzvah, el precepto de Sukkah. Muy bien. Dice la Gemara. Yahi, dice la Gemara. Yahi, afilu con ese talmaná nami. Dice la Gemara, ahorita está bien. Ya explicamos que cuando una persona está cumpliendo un precepto, ¿sí? Está exento de Sukkah. Pero dice la Gemara, tengo una pregunta. ¿Por qué antes mencionamos, ¿sí? En la Baraitá, que una persona que se está casando, si es con una señora de primer matrimonio, en ese caso está exento de la mitzvah del precepto de Kriyat Shema, porque está cumpliendo un precepto, está exento del otro precepto. Pero si se va a casar con una viuda, sí, que ya estuvo casado una vez, en ese caso decimos que ¿qué? Obligación. ¿Por qué? ¿Está cumpliendo una mitzvah o no está cumpliendo una mitzvah? Está cumpliendo una mitzvah también. Está cumpliendo una mitzvah. Tiene que estar exento de Kriyat Shema también. ¿Por qué dice la baraita que no? Dice la hermana, con esta petula tarid. Con esa hermana lo tarid. Dice, no, te voy a explicar. Ahí en el caso de casarse, dijimos que inclusive cuando no está cumpliendo la mitzvah, o sea, antes de tener las relaciones, antes, mucho antes, que todavía no está cumpliendo la mitzvah, el hecho que está preocupado por la mitzvah también significa que está ocupado con una mitzvah y por lo tanto está exento de la otra. Cuando uno se va a casar con una señora virgen, en ese caso uno está preocupado, uno está emocionado, uno está esto, uno está pensando en eso todo el tiempo. Pero cuando es una señora de segundo matrimonio, entonces en ese caso decimos que su pensamiento no está tan preocupado por la situación y por lo tanto al no estar tan preocupado y no estar cumpliendo la mitzvah, automáticamente va a estar exento, no va a estar exento de leer la Kriyat Shema. Significa, dice la Gemara, que cada vez que la persona esté preocupado, está exento de Kriyat Shema. Dice la Gemara, no me cuadra. Vejoleja de tari de ajenami de patur. En la meata tabatz minató bayam de tari de ajenami de patur. Vejitaima ajenami veama rabiaba barzabda amarrab abel haya vejola mitzvot amurot batorah. Dice la Gemara, ¿qué pasa a una persona que se le está hundiendo su barco, su yate? ¿Está preocupado o no está preocupado? O preocupado. ¿Y está exento de Kriyat Shema? No está exento de Kriyat Shema. ¿Qué me va a decir? ¿Que puede ser que también esté exento de Kriyat Shema porque está preocupado? Está escrito un Abel. ¿Hay alguien más preocupado que un Abel cuando pierde a su padre, a su madre, a sus conocidos, a sus familiares? No hay alguien más preocupado. Y aún así, ¿el Abel está exento de las mitzvot? No. Todas las mitzvot que no son de alegrías, tiene obligación. Menos tefilín el primer día, nada más. ¿Cómo vamos a ver más adelante? Un segundito. ¿Cómo vamos a ver más adelante? Pero están preocupados. Y si están preocupados, deben estar exentos. Según lo que acabamos de decir, que esa es la diferencia entre cuando uno se casa con una viuda o con una por primera vez. Dice la Gemara, no. Ahatari tirda de mitzvah, hatamtari tirda de shut. Es depende. ¿Preocupado por qué? ¿Preocupado por un tema personal? ¿Porque falleció un ser querido? ¿Porque se te está hundiendo el negocio o el yate? Es un tema personal. Ahí está preocupado, mira, tienes que trabajar en eso, que no estés preocupado de ese Kriyat Shema. Pero en el caso de que uno se está casando, en ese caso, ¿por qué uno está preocupado? ¿Por algo personal? Por algo personal, pero por una mitzvah, un precepto. Cuando es precepto, preocupación de precepto, ahí es cuando estás exento. No, no una preocupación que no tiene que ver con precepto. ¿Está claro o no está claro? ¿Qué pasa si la señora es viuda, pero le estás cumpliendo una mitzvah que es ibum?
Igual, igual. sí. O sea, de todas maneras, tiene que no está exento de Shalom. En este caso no. Dice la Gemara. Veaosek be mitzvah patur mina mitzvah, mehaja nafka, mehatam nafka. Dice la Gemara antes de seguir. La Gemara ahorita vamos a resumir. Vimos en nuestra Mishnah y en la Baraitá que hay un concepto, que una persona que está haciendo una mitzvah, un precepto, está exento del otro precepto. Y la fuente que trajimos hasta ahorita es, en el tema de Kriyat Shema, que está escrito Beshivte ja, bebeteja o belejte ja, Beshivte ja, belechteja. En tu sentada, en tu caminado. O sea, cuando tú caminas o te sientas en tu casa por temas personales, ahí es cuando tienes obligación de hacer Kriyat Shema. Deducimos, si no son temas por temas personales, sino son por preceptos que uno está cumpliendo, en ese caso va a estar exento de Kriyat Shema. Esa es la fuente que aplicamos para todo el resto de las mitzvot. Cuando una persona está cumpliendo una mitzvah, está exento de la otra mitzvah. Dice la hermana, no señor, la fuente para esta regla es de otro lugar, no de ese lugar, no de Beshivteja, Belechteja, de otro lugar aparentemente. ¿De cuál lugar? De Tania, dice la hermana. Escuchen bien. Vahi anashim asher hayu temeim lenefesh adam. ¿Sí? Está escrito en la Torá, ¿qué pasa a una persona que estaba en el Pesaj cuando salieron de Mitzrayim? Tenían que hacer Korban Pesaj. ¿Sí? Korban Pesaj cuando era el 14 de Nisan. Las personas que estaban impuras, ¿qué hacen? No pueden. Fueron donde Moshe y le hicieron un segundo Pesaj. Dice la Gemara, Otam anashim mi hayu. ¿Quiénes eran esas personas que estaban impuras? ¿Quiénes eran? Dice la Gemara, no sé no shel Yosef hayu. Dibre Rabbi Yosef a Gelili. ¿Quiénes eran esas personas que estaban impuras? Esas personas que estaban impuras eran justamente ¿quién? Las personas que estaban cargando el ataúd de Yosef. Estaban impuras, no podían hacer el Pesaj. Primera explicación. Segunda explicación dice la Gemara. Rabbi Akiva Omer, Mishael vel Tzafan ayu, shayu oskim ben Adav abiu. No eran los de Yosef. No eran los que estaban cargando el ataúd de Yosef. Sino eran ¿quién? Mishael y el Zafán, que estaban enterrando, se encargaron de enterrar, de cargar, de hacer todo el proceso después del fallecimiento de Nadab Abiú, que fallecieron porque hicieron Esh Zara, hicieron una ofrenda. No vamos a entrar en eso. Tercera opinión, Rabbi Yitzhak Omer, no señor. Im no searon o shel Yosef ayu, kvar ayu yecholim litaer. Im Mishael vel Zafán ayu, yecholim ayu litaer. אלא עוסקים באמת מצווה היו שחשבי שלהם להיות בערב פסח שנאמר ולא יכלו לעשות את הפסח ביום ההוא. ביום ההוא אין יכולים לעשות, על למחר יכולים לעשות. Dice la Gemara lo siguiente. Tercera opinión, no. Estos que estaban impuros no era porque estaban cargando el ataúd de Yosef y tampoco era porque se encargaron de enterrar a quién? A Nadab y Abiú. ¿Por qué? Muy sencillo. Empezamos con los de Yosef. Lo de Yosef, ellos estuvieron todos en este momento en cuando? En Ar Horeb. ¿Dónde era Ar Horeb? Ar Sinai. ¿Cuándo llegaron a Ar Sinai? ¿En qué mes? Bajo de Shelishi, el tercer mes de que salieron de Mitzrayim. ¿Sí? Que era Sivan. ¿Ok? Ahí recibieron la Torah, etc. ¿Hasta cuándo se quedaron ahí? 10 meses. Un poquito más de 10 meses. ¿Ok? Significa hasta casi un año más. Hasta Hav de Iyar. Como está escrito en el versículo también. El primer versículo está escrito bajo Letzet ben Israel Meretz Mitzrayim. ¿Sí? Bayom Azeba o Midbar Sinai. O sea, el tercer mes llegaron a Midbar Sinai, que era Sivan. Siempre se cuenta de Nisan. Y el segundo versículo, Vaiba Shana Shenit Bajodesh Hasheni, Besrim Bajodesh, Naala Yanan Man Mishkan Edut. Y ahí fue cuando viajaron. O sea, en Iyar. 10 meses. Señor, si estuvieron 10 meses ahí, tenían por lo menos 8 meses para purificarse, porque ellos cargaron el ataúd de Yosef para meterlo a lo que tú quieras. Pero cuando llegaron a Ar Sinai no lo estaban cargando, lo dejaron en un lugarcito. Tenían todo el mes de Adar, de antes, de Shevat, de Tebet, del año entrante, para poder hacer ¿qué? El Korban Pesach. Entonces eso no era una razón por qué no cumplir el Korban Pesach. Estamos hablando del Korban Pesach del segundo año, ¿sí? Bueno, y Mishael y el Zafán, que ¿por qué dices que no? Mishael y el Zafán tampoco no, ¿por qué? Porque esto cuando pasó que ellos fallecieron, Rosh Chodesh Nisan. Bueno, al día siguiente ya se hizo la quemada de la paraduma, según Rabbi Yitzhak, ¿sí? El Bet de Nisan, ya listo, ya tienes 7 días para purificarte y puedes hacer el Korban Pesach. Korban Pesach era el 14. Entonces no puede ser que esos estaban impuros por esas razones. Entonces, ¿por qué estaban impuros?
Dice Rabbi Yitzhak, seguramente estaban impuros. Rabbi Yitzhak dice seguramente estaban impuros porque se falleció un met mitzvah, o explícanos, el no se refiere nada a met mitzvah, un conocido, un familiar de ellos que tuvieron que enterrarlo. Y justo el séptimo día de la impureza, porque uno que toca un muerto tiene 7 días de impureza. ¿Cuándo cayó? El 14. El 14 de Nisan. No pudieron hacer Corban Pesach, o sea, nada específico, sino que era un fallecimiento normal. Dice la Gemara, ¿y de dónde aprendemos que efectivamente la última opinión tiene razón? El versículo dice, Veluya Gelula Azota Pesach Bayom Haú. No pudieron hacer el Corban Pesach ese día. ¿Qué significa ese día? El 14. Podemos deducir que si se hubiese podido hacer el 15, sí hubiesen podido hacerlo. ¿Por qué? Ahí está, ¿por qué? Tuvieron a alguien, cualquier persona que se purificaron por ellos. Y cuando culminó el proceso de purificación, justo ese día, entonces no podían hacerlo ese día. Ok, así dice Rabbi Yitzhak. Entonces dice la Gemara, básicamente de aquí, independientemente de qué opinión dices, pero aquí vemos el concepto que una persona que está cumpliendo una mitzvah está exento de la otra. Aquí, ya sea la explicación que digas, o por el ataúd de Yosef, o por Mishael, por Nadabe Abiú, o por cualquier otra persona, ellos todos estuvieron exentos del Corban Pesach. ¿Por qué están exentos de Corban Pesach? Porque estaban cumpliendo una mitzvah. ¿Pero por qué te impurificas? No te impurifiques. Cumple el Corban Pesach y ya está. No, tengo una mitzvah para hacer, hago la mitzvah después, estoy exento de la otra. Mientras que hago una mitzvah, estoy exento de la otra. Entonces la primera pregunta, ¿por qué tienes que llegar a la fuente? O más que todo, ¿por qué me dijiste que la fuente es? Porque está escrito Beshikteja, Belechteja, en tu sentada, en tu caminada. O sea, la fuente es de otro lugar. Una persona que está impura, está enterrando a alguien, está haciendo una mitzvah. Un precepto de enterrar a alguien está exento de Corban Pesach. Una persona que está haciendo una mitzvah está exento de la otra mitzvah. Dice la Gemara lo siguiente, Tzrija. De Iashmiainan Hatam, Mishum de lo matasman hayuma de Pesach. Avalaja de mata asman kriyat shema y malo. Trija. Dice la Gemara, no señor, eso no es una buena fuente. Necesita las dos. Esa sola no es una buena fuente. ¿Por qué necesita las dos? Si te digo nada más el caso de Pesach, te pudiese haber explicado de que la razón de que ahí te digo, impurifícate y entierra al muerto, es porque en el momento del enterramiento, en el momento de enterrar, todavía no llegó Corban Pesach. No tienes todavía el segundo precepto. Si yo que te digo, mira, haz de una vez ese corbán, haz de una vez ese entierro. Eso después te va a afectar, de que después no va a poder hacer el corbán pesa. Bueno, Dios es grande, yo no sé. Pero ahorita tienes solo una cosa, haz solo esa. Pero en el caso de nosotros, que tienes, por ejemplo, te vas a casar, ¿sí? Y tienes que hacer Kriyat Shema, que el momento que te vas a casar también tienes el precepto de Kriyat Shema. Puede ser que ahí te digo, no señora, las dos, también es Kriyat Shema. No es una buena fuente suficiente para todos los casos. Por eso también necesito decirte que la fuente primera que era Beshikteja de Beteja, que también cuando estás haciendo al mismo tiempo dos preceptos, no tienes obligación de hacer los dos, sino uno te exenta al otro. Sigue diciendo la Gemara. Por otro lado, si tú hubiese dicho nada más la fuente de Kriyat Shema, Beshikteja, Belechteja, hubiese dicho que lo que estás exento al hacer una mitzvah de la otra mitzvah es únicamente cuando son dos mitzvot light, vamos a llamarlas así. O sea, dos mitzvot que no tienen un castigo si no las haces de karet, que es un tipo de muerte espiritual. Pero en un caso que tienen una muerte espiritual, ahí sí te digo, no. Eso así no me la pases. Si hubiese dicho que en el caso del entierro, no entierres al muerto. ¿Por qué? Porque si no haces Corban Pesach, ¿qué te va a pasar? Karet. ¿Sabes qué? Ahí sí no lo decimos. Por eso viene y te dice el versículo, otra fuente, para decirte que también en el caso que una mitzvah es una mitzvah normal y la otra es una mitzvah que tiene karet, si estás haciendo una mitzvah normal, estás exento de hacer la otra de karet y no hay karet por ese caso. Entonces necesitamos dos fuentes para poder explicar y entender la regla esta que aplica en todos los casos. Que una persona que está haciendo una mitzvah está exento de otra mitzvah, ya sea en el mismo momento o ya sea que la segunda mitzvah tiene un castigo de karet, aún así uno va a estar exento. Entonces los Rishonim hablan que cuando aplica esto, ¿qué pasa si esto es nada más? Vamos a explicar así para no enredarnos. Esto es nada más obviamente cuando no puedes hacer las dos a la vez, ¿sí? Pero si puedes decirle a una, o sea, aguántate un segundo, déjame hacer esta y después hago la otra y cumplo las dos, ahí sí no aplica la regla. Sin embargo hay otros que dicen, no, al tú tener ya una mitzvah contigo y estás haciendo una mitzvah ahorita, aunque la puedas hacer después y hacer mientras la que tienes que hacer ahorita, aún así estás exento un majloket Rishonim. Seguimos. By the way, el tema del novio y la novia, cuando uno se va a casar, hoy en día no aplica salajá, ¿sí? Porque todas las razones que decimos que como está preocupado de la mitzvah, del precepto, no sé qué, entonces no va a poder concentrarse, no va a poder hacer bien.
Hoy en día, ojalá podamos concentrarnos cuando hacemos Shema como se debe. Entonces, de por sí, como no nos concentramos, ¿cuál es la diferencia en hacerlo cuando uno está pensando en otras cosas o no? De por sí estamos pensando cuando hacemos Kriyat Shema en negocios u otras cosas más que estamos haciendo, pero no vamos a entrar en eso ahorita. Sigue diciendo la Gemara, Gufa. Amar Rabbi Abba bar Zavda, Amar Rab. Abel Hayab beכל המצוות האמורות בתורה. חוץ מתפילין שנאמר בהם פאר. מדאמר לרחמנא ליחזקאל פארך חבוש עליך וגומר. אתו דמיכה איתת, אבל כולי עלמא פתיל. והנמילי ביום הראשון דכתיב, ואחריתה כיום מר. Dice la Gemara, vimos en nombre de Rabbi Abba bar Zavda, en nombre de Rab, que un Abel tiene obligación en cumplir todos los preceptos de la Torá, ojo, entre paréntesis, todos los preceptos que no traen alegría, ¿sí? Todos, tefilá, rezar, todos los que no traen automáticamente una alegría directa. Menos tefilín, que tefilín, aunque no trae directo una alegría, uno se lo puede poner sin alegría, aún así va a estar exento. ¿De dónde? ¿Por qué? Porque el tefilín se llama pe'er. ¿Qué es pe'er? Una belleza, algo bonito. Y no es correcto que un Abel, que se tiene que vestir con ropas rasgadas y tiene que estar triste y un poquito sumiso, un poquito no sumiso, sino un poquito, no con una apariencia muy elegante, se ponga un tefilín que fue llamado en el versículo pe'er, la belleza de la Torah. Por eso no se pone. Dice, ¿de dónde aprendemos esto? Así está escrito, pero ¿dónde lo aprendemos? Porque Yehezkel tuvo una buena profecía que su esposa se iba a morir. Y Hashem le dijo, aunque tu esposa se va a morir, tú pe'er, o sea, tú tefilín, tú póntelo. Más que si Dios le avisó que a él que se lo ponga, significa que a él nada más se lo ponga. Pero el resto de las personas cuando están de Abelut, no se lo debe de poner. Esta es la fuente. Pero sigue diciendo la Gemara que esto es únicamente el primer día de la Abelut. El primer día de la Abelut no se pone tefilín. Porque el primer día, como está escrito en el versículo, que Yom Mar es el peor día, el día más fuerte, ese día es cuando uno está exento y contradice colocarse una belleza el día que uno está, la tristeza y lo horroroso más fuerte que hay en su vida. Pero el resto de los días sí se pone tefilín, y así el alajá, que el primer día no se pone tefilín. Aunque sea después de la queburá, primer día, mientras que la queburá sea el mismo día de que el entierro sea el mismo día del fallecimiento. Sigue diciendo la Gemara, ve amarra biabá bar Zavda amarra, Abel Hayab besuka. Sigue diciendo otra alajá, el mismo Rabajá, hijo de Zavda en nombre de Rab, un Abel, si falleció antes de Sukkot, por ejemplo, un ser, bueno, antes de Sukkot se le rompe la Abelut, pero bueno, falleció y está en Sukkot de Abelut, ¿ok? ¿Tiene obligación de qué? Tiene obligación de Sukkah. Estamos hablando cuando falleció el mismo Sukkot, porque como dijimos, si falleció antes de Sukkot siempre, cuando son las tres fiestas, siempre interrumpen el Abelut, pero no vamos a entrar en eso también. Dice la Gemara Pshita, claro que va a estar obligado de Sukkah. Ya vimos antes la regla del mismo Rabajá bar Zavda, que siempre, cuando hay un precepto para hacer, el Abel está obligado a cumplirlo, menos el tefilín el primer día. Pero ya está escrito, ¿ya? ¿Para qué me tienes que repetir? El Abel está obligado en Sukkah. Ya dijimos que el Abel está obligado en ¿qué? En todos los preceptos. Dice la Gemara Mau de Teima Bil Amar Rabbi Abba bar Zavda Amar Mitzaer Patur Min Sukkah. Haina Mitzairu Kamashmaran Hanemili Tzara de Mimeila. Abalaja Iudeka Mitzaer Nafshe y Berele Atu Bedate. Dice la Gemara, vamos a ver más adelante que Rabbi Abba bar Zavda dice que que una persona mitztaer, una persona que sufre al estar en la Sukkah, está exento de la Sukkah. Comer y dormir está exento. Entonces uno hubiese dicho que el Abel está sufrido en esos días. Si ya que está sufrido, está exento de la Sukkah, como esa regla. Dice no, señor. Todo lo que decimos que una persona que está sufrida está exento de la Sukkah es únicamente cuando sufre por la Sukkah, debido a la Sukkah. Tiene mucho mosquito, mucho esto, mucho lo otro, mucho frío, mucho calor, etc. Pero cuando está sufriendo por otro tema externo y no por la Sukkah, ahí obviamente le decimos, mire señor, trate de calmarse y venga a la Sukkah a sentarse y no está exento en ese caso de la Sukkah. Por lo tanto, vino Rabajá bar Zavda a enseñarte que el caso de Sukkah está obligado y no te vayas a equivocar de que está exento. Sigue diciendo la Gemara otra alajá de Rabbi Abba bar Zavda. Escuchen esta interesante. Ve amar Rabbi Abba bar Zavda amarra. Hatán ve ashushbinim vejol bene ajupá peturim min Sukkah kol shiva. Un novio y todos sus amigos que lo vienen a acompañar, que viajan para la boda y para los 7 días Shiva Berajot, y todos los que están invitados en la jupá, todos los que están en la jupá, o mejor dicho, todos los que están en la casa, ahorita voy a explicar un poquito más, están todos exentos de la Sukkah todos los 7 días de Shiva Berajot. Obviamente estamos hablando de una persona que se casó no en Sukkot, porque en Sukkot no se puede casar, porque está escrito Besamachta behageja, huelo beishteja. Uno se tiene que alegrar en su fiesta y no con su señora.
O sea, no que no puede estar contento con su señora, tiene que estar alegre con su señora. Pero no se puede casar con la señora en el Hag. Estamos hablando de una persona que se casó 2 días antes de Sukkot, por decir, o un día antes de Sukkot. Y parte de Shiva Berajot, ¿cuándo es? Parte de Shiva Berajot es en Sukkot. Dice la Gemara, todas las personas que los acompañan están exentos de Sukkah. Antes de seguir la Gemara, explicar un poquito más lo que está pasando aquí, voy a decirles una introducción chiquita. Jupá, nosotros hoy en día le llamamos Jupá, ¿qué? A la ceremonia de matrimonio. A la ceremonia. O sea, a la Jupá, ¿sí? Aquí en la Gemara y en otros lugares en el Talmud, Jupá se refiere al lugar en donde habitaban los novios los 7 días. ¿Por qué? En el tiempo antes los novios se casaban, no en un salón de fiesta, no en una finca. ¿En dónde se casaban? En la casa en donde iban a estar los 7 días. Ahí se casaban, ahí hacían seudá, ahí hacían Shiva Berajot, Bet Hatanim se llamaba. ¿Sí? Se casaban ahí, hacían todo ahí. ¿Ok? ¿Ah? Ok, eso lo dices tú, pero está bien. De todas maneras, eso era Jupá. ¿Ok? Y Bnei Jupá, entonces las personas que habitan en esa casa, o sea, las personas que están todo el tiempo bailando con él, alegrándolo, él alegrando a él, a sus amigos, o ella a sus amigas, así, todas esas personas están exentas de Sukkah. Dice la Gemara, Maitama, ¿por qué están exentos de Sukkah todas esas personas? Mishum de Baule Mehde. Dice, porque uno necesita sonreír, alegrarse. Y para alegrarse tienen que estar en la casa, donde se casaron. Si se van a ir a la Sukkah, no se van a alegrar. Y si no se van a alegrar, uno no está cumpliendo la simja de Hatan Mekalá. Por lo tanto, déjalos en la casita, que estén comiendo, alegrándose, escuchando música, todo lo que tú quieras, pero en la casa están exentos de la Sukkah. Otra vez por lo mismo, Ausek ba mitzvah, patur mi mitzvah. Si una persona está haciendo una mitzvah, un precepto, está exento de la otra mitzvah. Aquí están cumpliendo la mitzvah de alegrar a un novio o una novia, por lo tanto van a estar exentos ¿de qué? De la Sukkah. Pregúntale a pero un segundo. Velechlu besuka, velechlu besuka. Un segundo, no entiendo. ¿Por qué tú no dices que coman? Se casaron, están en su casa, todo lo que tú quieras. Cuando llega Sukkot, que vayan a comer ¿a dónde? A la Sukkah. Y que ahí bailen, que bailen ahí. Y después se regresen a dormir a sus casas. ¿O no es así? Y esto se entiende más según las opiniones que dice Kausen en el Pastor Mitzvah, es cuando no puedes hacer las dos. Pero aquí puedes hacer las dos, pregúntale ahora, ahí está, puedes hacer las dos, porque no hacer las dos, pero no vamos a entrar en eso de todas maneras, como quien concuerda esta Gemara, pero esto como quien concuerda, pero vamos a seguir. Pregúntale a Gemara que coman en la azúcar y se alegran en la azúcar. Dice la Gemara, en simja de la bajupa. La simja verdadera se puede hacer ¿dónde? En el lugar en donde se casaron. O sea, en la casa donde están viviendo. Por lo tanto, no va a servir bien esa... ¿Por qué? O sea, un segundito. Sí, la alegría verdadera va a ser en donde, en el lugar de la jupá, la emocionante, donde se casaron. Por lo tanto, ¿qué decimos? ¿Tú qué le dices a ellos? Que vayan a la azúcar a comer y se alegren ahí, pongan la música ahí. No. La música, para que sea una buena música, perdón, para que sea una buena alegría, tiene que colocarse en donde? En la casa en donde se casaron, por lo tanto tienen que ir para allá. Dice la un segundo, velechlu besuka, velechlu bejupá. Entonces, muy bien, que vayan a comer en la azúcar, que es obligación comer en la azúcar, y después de comer en la azúcar, se vayan a bailar en donde? A la casa. Dice la Gemara, en simhay la bimkum seuda, ya habibi. Uno se va a poner donde a alegrar, a bailar, donde come. Tú me decís, come allá y baila allá. No, yo como allá, me quedo allá. Por lo tanto, yo necesito comer y bailar en el mismo lugar. Y por lo tanto, ya que una persona no puede bailar bien en el lugar, que no fue la boda, o sea, en la casa de los novios, sino en la azúcar, no puede hacerlo bien. Tiene que bailarlo en la casa de los novios y no en la azúcar. Por lo tanto, también tiene que comer ¿en dónde? En la casa. En la casa. ¿Por qué tiene que comer en la casa? Porque si el lugar en donde bailar adecuadamente para alegrarse es la casa, obviamente la comida siempre mete mucho más alegría. O sea, hay que hacer todo en donde? En la casa y no en la azúcar. Dice la Gemara, bueno, está bien, entiendo entonces, si se casaron en la casa y van a dormir en la casa, que no pueden estar dividiendo, irse a comer a la casa y bailar irse a bailar, comer en la azúcar y bailar en la casa, o tampoco pueden comer y bailar en la azúcar y después dormir en la casa porque va a faltar de alegría y Hazit el novio tiene que alegrarlo. Dice la Gemara, Belev du jupá besuká, que duerman en la azúcar los novios, que vivan aquí en la azúcar, que la jupá sea en la azúcar, esa va a ser su casa, van a comer ahí, van a bailar ahí, todo va a estar ahí perfecto. Dice la Gemara, vaya a amar, escuchen bien, mishum yihud. Verraba amar, mishum tzar lehatan. Dice la Gemara, 2 razones por qué no se puede hacer, por qué no pueden hacer la boda, o por qué no pueden vivir en la azúcar estos novios. Primera razón, primera explicación de Abayé. Escuchen bien por Yihud. Antes, la azúcar, ¿dónde la hacían? No había una terraza que salía
del apartamento tranquilo, bonito hacerlo. ¿Dónde se hacía? Se hacía en el techo de un edificio. Una persona tenía una casita, por decir, que tiene 2 pisos entre 2 personas, y el techo es, ¿cómo le dicen? La azotea. ¿Correcto? Así le llaman aquí. La azotea, el techo ese de ahí hacían la azúcar. Para subir a la azotea, hoy en día también a veces son unas escaleras muy complicadas, angostas, complicadas, por lo que automáticamente causa que la gente no vaya mucho a visitar al Hatán y a la Calá, porque es apretadito. Entonces, ¿qué va a pasar? Mira, ¿qué pasa si el novio está con su novia arriba y 2 amigos que lo vinieron a saludar, a bailar con él? O un amigo, vamos a hacer el caso sencillo, un amigo que viene a saludarlo. Entonces, ¿quién está aquí? Novio, novia y un amigo. El novio tiene que ahorita ir al baño. ¿Hay baño arriba en la azúcar? No. ¿Dónde tiene que ir? A su casa. O tiene que hacer cualquier cosa. Tiene que ir a su casa. ¿Quién se va a quedar arriba en la azúcar sola? La novia con el amigo. Y como es un lugar que no la gente no viene mucho porque es angosto y complicado de entrar, va a traer la prohibición de Eshetish Barminan, de Ehud, que es Ehud, está en un lugar, en un recinto solo con una señora ya casada. Prohibido. Por lo tanto, te decimos que ¿qué? Mejor que tengan su boda y su cosa en su casa, que la casa está a nivel del piso, y así la gente entra y sale sin problema y no vamos a tener ese problema. Y también cuando tiene una necesidad para hacer es dentro de su casa, no tiene problema de jud. Esa es la primera explicación. Segunda explicación, Raba dice, no, por tzar del hatán. ¿Qué significa tzar del hatán? Dice lo siguiente. Un segundito. Cuando se casa y duerme y todo el novio con la novia en la azúcar, ¿cuántas paredes tiene que tener según alajá? 3. Va a tener una pared abierta completamente. Entonces todo el mundo va a estar viendo lo que va a estar romantizando el romantiz del novio y la novia. Ay, así del novio. Lo pone en una situación incómoda. Por lo tanto, decimos que no haga todo esto en la azúcar, sino lo haga en su casa. Dice la Gemara, May Benayu, ¿cuál va a ser la diferencia entre estas dos explicaciones? Ika Benayu de Shrihin Shedenafki Veaili Lehatam. Le manda a amar Mishum Ihud, Leika. Le manda a amar Mishum Tzar Hatanika. Dice la Gemara, la diferencia va a ser en un caso que el azúcar está hecha, por ejemplo, no en la azotea, sino la azúcar la hace en el piso de la calle. De que en ese caso, según el problema de que decimos que la gente no va a estar entrando y saliendo, ¿por qué? Porque es un lugar angosto para entrar. Aquí sí van a estar entrando y saliendo, ¿por qué? Porque está a nivel de piso y no va a haber problema de Ijud, no va a haber problema de Ijud, no hay problema, sí puedes hacer eso así. Pero según la segunda opinión que dice que la segunda explicación que dice que es, ¿por qué? Porque tiene una tercera, una cuarta pared abierta completamente y no es cómodo es incómodo para el novio estar en esa situación. Entonces aquí también va a ser inclusive mucho más incómodo porque está a nivel de piso y todo el mundo lo va a ver y por lo tanto no se va a poder hacer en este caso. Dice la Gemara, Amara Bizera. Ana Achli Besuká Bejadi Bejupa. Bejoshiken Dejadi Libay de Kaya Vina Tarte. Rabizara viene y dice algo diferente. Dice, mira, yo me casé antes de Sukkot. Dice Rabizara con mi señora. Así dice Rabizara. Y yo dormí en la casa, porque como dijimos, no podemos dormir en la Sukkah y no podemos convivir en la Sukkah como mencionamos antes. Pero yo comía en la Sukkah. Y después, cuando llegamos al momento del baile, ¿a dónde íbamos? A la casa, que es el lugar en donde se puede bailar, el lugar donde fue la emoción, la jupá y se puede estar contento bien. Pero antes dijimos de que no es tanta alegría. Si se repitiera, para mí fue mucho más alegría. ¿Por qué fue mucho más alegría? Miren qué satik era. Porque cumplí las 2 mitzvot. También comí el azúcar y también bailaron para mí. Muchas veces, antes estábamos hablando como si fuera para la gente, para nosotros. ¿Sí? Al no hacer la boda completa, entonces uno le va a faltar un poco de alegría. Revisar ahí más espiritual. Mira, al yo cumplir también la mitzvah de Sukkah, automáticamente eso mismo me da la alegría mucho mayor. Y por lo tanto, eso fue lo que hice y no tengo problemas. Sí, dice Rapizera. Sigue diciendo la Gemara. ¿Ah? Sí, pero la cosa es que decimos de que nosotros hablamos en Sukkot en general. Sukkot en general. Estamos hablando de Sukkot en general. 3 paredes es suficiente, por lo tanto está así. Dice la Gemara, Tanu Rabbanan, Hatán ve'ashushbinim, bechol bene jupa, peturim min atfilah u min atfilin, vechayavim bekriyat shema. Mishum Rabbi Shila Amru, Hatán patur ashushbinim, bechol bene jupa, chayavim. Dice la Gemara trae una baraita, la cual dice lo siguiente, escuchen bien. El novio y los que los acompañan, sus amigos, ¿sí? Lo que estábamos hablando antes, están exentos de rezar y de ponerse tefilín, pero están obligados de Kriyat Shema. Antes vimos que todas estas personas están exentas de Sukkah. ¿Por qué? Porque una persona que está haciendo una mitzvah está exenta de la otra mitzvah. Significa que si están exentos de Sukkah, también están exentos de ¿qué?
de Kriyat Shema, que también es otra mitzvah. Sin embargo, esta baraita discute y dice, no señor, estas personas están exentos únicamente de rezo y de ponerse tefilín, pero están obligados de Kriyat Shema. ¿Y por qué? Esta opinión opina que esta regla no aplica Oseg mina mitzvah, patur mina mitzvah. Una persona que está haciendo una mitzvah no está exento de la otra mitzvah. Está obligado a hacer también la otra mitzvah. Discute con lo que estábamos hablando hasta ahorita. Y por lo tanto tiene que hacer ¿qué? Kriyat Shema, no está exento. Entonces, ¿por qué está exento del rezo y de tefilín? Te voy a explicar por qué. Porque es algo técnico. Para rezar uno tiene que estar ¿qué? Concentrado, por lo menos pasivo, normal. Estas personas están tomando, están rumbeando. Tú no puedes decirle a ellos que se pongan a rezar o que se pongan el tefilín. El tefilín uno tiene que estar todo, se tiene que portar bien, no puede estar haciendo tonterías. Por lo tanto, están exentos de eso, pero no por la regla de Oseg mina mitzvah, porque efectivamente, según esta opinión, no aplica esa regla y por lo tanto están obligados de Kriyat Shema. Entonces, me van a preguntar si están de verdad borrachos y eso. Entonces, ¿por qué decimos que están obligados de Kriyat Shema? No se van a concentrar en Kriyat Shema y también no sirve para nada. Explícanos en Fashim que Kriyat Shema, la obligación miduraita es más que todo en el primer versículo. Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad, ahí concentrarse. Y ahí también un borracho, si están un poquito high, no tan borrachos, sino un poquito high, pueden concentrarse por un segundo a hacerle Kriyat Shema, por lo tanto están obligados. Sin embargo, Rabbi Shila discute con esta opinión que yo acabo de mencionar y dice, el novio está exento también de Kriyat Shema. O sea, esta última opinión está de acuerdo que también normalmente cuando hace una mitzvah no está exento de la otra, pero aquí está exento, todas estas personas están exentos de tefilá y de tefilín, ¿sí? Pero Kriyat Shema están obligados, como la primera opinión. ¿Por qué? Porque no aplicamos la regla, pero el novio propio, el mismo novio, él sí decimos que está exento de Kriyat Shema. ¿Por qué? Porque él de verdad, aparte de estar high, está un poco emocionado de toda la situación y por lo tanto, al estar emocionado, inclusive el primer versículo no lo va a hacer. Entonces, para resumir, antes de culminar, básicamente vimos un mahloket. Vimos fuentes de toda esta regla. Dimos una mitzvah, patur mina mitzvah. Una persona que hace una mitzvah está exento de la otra mitzvah. Vimos diferentes fuentes para esto, las dos las necesitamos y después traímos diferentes casos, diferentes explicaciones, diferentes ejemplos. Y dijimos ahorita la última opinión de que hay opiniones que dicen que Oseg mina mitzvah no está exento de otra mitzvah. Una persona que hace una mitzvah no está exento, sino está obligado a hacer las dos mitzvot. Pero inclusive así, en el caso de los novios y sus amigos, van a estar exentos de el rezo y de tefilín por tema de concentración. Y el novio también va a estar exento según esta opinión de tefilín. ¿Por qué? Porque él de verdad está en otra y no se va a poder concentrar. Inclusive en el caso del primer versículo de Kriyat Shema. Muy bien. Aquí acabamos para... ¿Alguien tiene una pregunta? ¿Qué? Sí. Sí. ¿Por qué? Porque está concentrado en este tema, estar concentrado y emocionado y pensando y también y también contento y también alegre y también preocupado y pensando, no puede pensar en nada. Está en otra, como dicen, no sé si ustedes han visto el concepto, una persona se casa, decimos, viene a Shiva Berajot, este está en otra. ¿Han visto ese concepto? ¿No han visto ese concepto? Está en otra, entonces está en otra, entonces aquí también está en otra y no puede inclusive hacer Kriyat Shema. Baruch Adonai Leolam. Amén, ve amén.